Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Agnès se volvió retraída y no quiso responder a ninguna pregunta. El psiquiatra la llamaba regularmente para entrevistarla. Tenía mucha experiencia y la abordaba de un modo u otro. Le dijo que todo su futuro dependía de él. Si seguía callando, él asumiría que lo hacía deliberadamente y la entregaría a un investigador. O la medicaría para que no tuviera ninguna posibilidad de salir de aquí a menos que fuera un vegetal. ¿Qué se supone que debo hacer? Solo puedo decidir que es un peligro para la sociedad. Si puedes hacerle eso a una niña indefensa, no puedes salir libre. Harás otra cosa. Agnès miró más allá de él, hacia la pared donde colgaba el gran reloj redondo, observando el negro correr de los segundos. Cuando te concentras en algo, es más fácil distraerse. Sabía que el psiquiatra podía dedicarle 1 hora, no más. Después de todo, ella no es la única aquí. Aunque tal vez la única bajo investigación. A las 11, Gary la dejaría ir. Ella volvería a su habitación. Espera el almuerzo, da la espalda a la pared y mira las grietas en el yeso. Si usa su imaginación, puede imaginarse todo tipo de cosas. En el almuerzo no solo recibirá un tazón de sopa ligeramente tibia y turbia, sino también medicinas. Agnès no pregunta qué le dan exactamente, pero nunca manosea. Porque poco después de que le den las pastillas, se queda dormida. Un sueño profundo y sin sueños. Y ese es el único momento en que está casi feliz. Ella y Nick eran una familia ordinaria. Nadie habría pensado en interesarse en su vida, era demasiado ordinaria, como la de todos los demás. Se conocieron cuando Agnès había terminado la escuela. Hay 1000 maneras de que la vida ilumine a personas que ayer no sabían que existían. Los unió un paseo por el río. En verano, todos los días, desde la estación fluvial, zarpaba el Omik para dar una gran vuelta al embalse en un par de horas. Los compañeros de ayer, que querían prolongar el ambiente de la fiesta de graduación, les acompañaron. Ayer habían conocido juntos el amanecer, y hoy conocerían la puesta de sol admirando el río. Los chicos se agolparon en la cubierta, llamando también a Agnès. Pero ella estaba tan cansada después de los exámenes que quería quedarse en el salón, en aquel mullido sillón, para sentir el suave y arrullador movimiento del barco y ver pasar las orillas al otro lado de la ventana azul. Un chico guapo se sentó a su lado y le tendió un helado, un polo cubierto de chocolate. Veo que toda tu gente está comiendo, dijo, y tú estás triste aquí. Quería darte un capricho. Inés quiso decir que no estaba triste, sino feliz. Pero guardó silencio, no quería entrar en franquezas con un desconocido, pero el chico no se dio por vencido, y pronto mantuvieron una conversación, que terminó con Nick pidiéndole una cita. Unos meses después se casaron. Así, Agnès se convirtió en una de las primeras chicas de su antigua clase en casarse. Nick tenía su propio apartamento, pero también soñaba con tener su propia casa de verano. A Agnès esto le parecía extraño para un joven. Si quiere estar en comunión con la naturaleza, puede irse de acampada. Y dedicar una parte de su vida a cultivar patatas le parecía una tontería. Mejor ir a algún sitio en verano, decía, al menos ver un poco de mundo. Y siempre estaremos atados a la dacha. Recuerdo que mi abuela tenía su propia parcela, y trabajaba en ella como una maldición. Ella siempre le debía cavar, plantar, desherbar. Tenía que cargar con pesados sacos hasta casa. No había coche en la familia. En casa, el trabajo continuaba hasta altas horas de la noche, procesando la cosecha. El verano habitual pasó volando, sustituido por el verano indio. Entonces recordé lo que no teníamos tiempo de hacer, ir al mar o al menos a la playa, ver caer las estrellas. Y todo esto para abrir botes de pepinillos en invierno. Y comer patatas con sus pepinos, viendo en la tele la hermosa vida de otra persona. Pero Nick vivió esta idea, y cuando una persona quema, puede iluminar y los que le rodean.
Al final, se compró la dacha, tal como soñaba. En las afueras de la comunidad jardín, detrás de la valla, inmediatamente bosque. En el bosque, un lago. Puedes ir allí al amanecer, escuchar el canto de los ruiseñores y pensar que es todo tuyo. El bosque, el lago y el mundo entero, vuelves descalzo sobre la hierba. Las flores azules y rosas del melazo están floreciendo. Subes los escalones de madera hasta tu cabaña. A Agnès le parecía que solo ahora estaba viviendo una vida plena de verdad. Sin intentos artificiales de entretenerse, como atracciones de feria. Nada de multitudes de veraneantes. Solo una vecina que tenía una pequeña cabra, una cabra enana. La llamó sin florituras, Calle. Las cabras son animales de rebaño, si no hay amigos cerca, buscan al dueño. Calle siguió a su dueña sendero tras sendero. Sonaba una campanilla. Al principio, la dueña temía que Agnès exigiera que le quitaran la cabra. Empezaría a quejarse y a llamar a la ley. Calle daba 1 litro de leche al día y la mujer le sirvió un vaso a Agnès. La leche aún estaba caliente y parecía dulce. Nick dijo: «Haz lo que quieras aquí. Nadie te obligará a encorvarte sobre las camas». Agnès empezó a cultivar flores. Al principio no creía que llegaría a ninguna parte. Entonces brotaron las primeras humildes plantas anuales. Alcanzaron el sol y empezaron a florecer. En pocos años, Agnès tenía un jardín paradisíaco. En otoño no quería mudarse a la ciudad. Se preocupaba por sus rosas, lirios y peonías como si fueran niños que dejaba en manos poco fiables. ¿Y si en invierno nevara poco y hubiera heladas? ¿Y si la parcela era atacada por ratones o liebres? Se mudaba a la casa de campo en abril y quería acariciar cada brote que brotara de la tierra, y ella y Nick querían que sus hijos crecieran entre estas flores. Y acariciar a Calle. Y comprar leche a su ama, pero no había niños. Las mujeres que se casaron después de Agnès ya habían tenido el segundo o incluso el tercero. Agnès y Nick se hicieron todas las pruebas. Los médicos se encogieron de hombros, no parecía haber nada que tratar. Así que era solo el destino. Dios no se lo da, son unos idiotas, dijo Nick, deberíamos ir al extranjero, tal vez puedan ayudarnos. ¿Sabes cuánto cuesta? Nick tomó un trabajo por turnos en Fairbanks. Quería ganar dinero y llevar a Agnès a la mejor clínica de Europa. Mientras tanto, él estaba en un horario, 2 semanas allí, 2 semanas aquí. Llegó, un extraño, con un grupo. La propia Agnès, habiendo terminado la escuela, no siguió estudiando. Pero tenía manos talentosas. Hacía joyas. Primero con resina epoxi, luego aprendió vidrio. En sus colgantes, pendientes y anillos vivía todo un mundo. Las flores nunca se marchitaban y parecían vivas. Formó su propio círculo de clientes. Y en invierno, pasaba en su escritorio no solo el día, sino también la noche, con pinzas esparcía plantas secas en moldes para que formaran un bello dibujo. Vertiendo resina epoxi, trabajando y pensando. En su última cita, cuando su ginecólogo salió de la consulta unos minutos, una enfermera mayor le dijo a Agnès: «¿A veces sabes lo que ayuda? Te llevas a un niño de acogida, te calmas, y entonces Dios te dará el tuyo propio». Conozco muchos casos así. Agnès no dijo nada a su marido. Ella sabía que Nick soñaba apasionadamente con un hijo. Un hijo propio. Ella misma estaba en sus 30. Y tenía prisa. Quería probar no solo una clínica extranjera, por si tampoco funcionaba, sino todas las vías disponibles. Sabía que no podría elegir un hijo de inmediato. Tendría que recorrer un largo camino, reunir certificados, aprender a ser madre de acogida. Y, por supuesto, todo esto tendría que hacerlo junto con su marido. Por eso Agnès llegó al orfanato como voluntaria. Llevaba juguetes a los niños, les leía libros, ayudaba a la maestra en los paseos. Y miraba a su alrededor. ¿Tal vez Peter? Aún no tiene 3 años, tiene grandes ojos negros y le encantan los coches.
Oh Ethan. Su madre lo abandonó, y su abuela es vieja y discapacitada. Ella no quería que el niño fuera a la escuela, dijo que le enseñaría todo ella misma. Cuando trajeron a Sarah, Agnes fue una de las primeras en verla. Agnes se estaba cambiando para ir a casa. O mejor dicho, se estaba cambiando de zapatos. En el orfanato, los huéspedes debían llevar unas enormes fundas de zapatos sin forma en los pies y atarse cintas alrededor de los tobillos. En ese momento, Agnes sintió nostalgia. Sentía lástima por los niños que iban a crecer entre aquellas paredes, y por ella misma. La naturaleza había sido despiadada. Había cortado su propia cinta, Fue entonces cuando aquella niña, en la que no había reparado al principio, se acercó a ella. Tan tranquila estaba la niña sentada en un rincón del sofá. Era muy pequeña, de unos 5 o 6 años, tenía el pelo como el lino y un lazo azul de caprón atado en lo alto de la cabeza. La niña se acercó en silencio a Inés y le acarició la mejilla con una mano suave y cálida. No llores, dijo en un susurro confidencial, mi madre también murió, pero yo no lloro. Los padres de Agnes estaban vivos, pero las palabras y el tono en que fueron pronunciadas causaron una gran impresión en la joven. ¿Eres nueva?, preguntó. Como la chica no la entendía, aclaró, ¿te han traído aquí hace poco? La chica asintió. ¿Cómo te llamas? Sara. Entonces vino la maestra y se llevó a Sara, para que se familiarizara con los niños. Pasó un día, un segundo, pero Agnes no había perdido la cabeza. Y no solo se dirigía al orfanato, sino a ella, a esta niña. Cada vez estaba más convencida de que debía acogerla, darle un hogar. Se enteró de que la madre de Sara había muerto de tuberculosis, como solían decir, de tisis. Dios sabe dónde está su padre, no le quedan más parientes. Mi madre me dijo que pronto se iría, dijo Sara en un momento de sinceridad, pero me prometió que vendría a verme en sueños y que hablaríamos con ella. Y sueño con ella. Esto no era lo que Agnes había pensado en un principio. Iba a tener un niño porque su marido quería un niño. Pero ahora estaba dispuesta a hacer todo lo posible para cambiar el destino de la niña. Agnes decidió que hablaría con su marido cuando volviera. A Nick no debía importarle. Y si seguía sin poder tener un hijo propio y Nick la dejaba por eso, pues que así fuera. Estaba dispuesta a criar sola a su hijo. Agnes sabía no solo el día, sino también la hora aproximada en que Nick llamaría al timbre. Para entonces ya lo tenía todo preparado. La casa estaba limpia, la cena en el fuego y una tarta en el horno. Las 2 semanas siguientes prometían ser tan festivas como siempre. Su marido no solo arreglaría las cosas que se habían acumulado, sino que seguramente saldrían a algún sitio, al cine, a la naturaleza. Los bosques de invierno son tan bonitos. Y por las noches se sentaban a la mesa de la cocina, hablando de todo lo que había en el mundo, o, bebiendo vino, viendo una película nueva, soñando con lo que querían hacer. Agnes imprimió una lista de documentos que tendrían que reunir para poder acoger a la niña. Y si a Nick le parecía bien, para adoptarla. El timbre sonó 3 veces, anunciando la llegada del anfitrión. Pero cuando Agnes abrió la puerta con el rostro resplandeciente, vio que su marido no había llegado solo. Junto a él, en el rellano, había un niño de unos 5 años. De pelo y ojos negros, llevaba una chaqueta grande y botas de agua. Hace mucho frío. Lo primero que se le ocurrió a Agnes fue que el niño mendigo debía de estar pidiendo limosna en algún lugar cercano a su casa. Nick decidió llamarlo a casa, darle de comer y, quizá, recoger algo de ropa de abrigo. ¿Quieres que?, empezó, besando a su marido. Este es mi hijo, y ahora va a vivir con nosotros, dijo Nick. Tenía la mirada de un hombre que ha tomado una decisión y se ha tirado por un acantilado. Y ahora intentaba averiguar si seguiría con vida o si algo ya estaba roto, algo tan importante que no podía vivir sin ello. Agnes se apoyó en la pared. El mundo se desmoronaba.
Se dio cuenta de que aquel niño significaba tanto para Nick que lo había puesto todo en juego. Su amor, su futuro. Él no jugaba, no se escondía. Se había enfrentado a ella. En un momento quiso mentirle, decirle que ella también tenía una hija, hacer pasar a Sara por su hija, pero era imposible. Al momento siguiente, quería tumbarse contra la pared y morir de algún modo al instante, sin agonía. Pasar al otro mundo. Alejarse de las explicaciones y las escenas. Dejar que se quedaran y vivieran como sabían hacerlo Nick, su hijo, y ella se resignaría. Y entonces hizo un esfuerzo que no hubiera sido capaz de hacer hace un momento. Después de todo, es mi apartamento, y tengo derecho a decidir. Empezó Nick, tragando saliva con nerviosismo. Me alegro, dijo Agnes y sonrió, pero con una condición. No sabía lo que estaba pasando en su interior. Pero aquella sonrisa, antinatural y a la vez radiante, era algo espeluznante. ¿Qué condición?, preguntó Nick. Hablaremos de eso un poco más tarde, dijo Agnes. Primero te daré de comer y... ¿Cómo se llama tu hijo? Bar. Agnes enarcó un poco las cejas. Quería contenerse y no podía. Es un nombre extraño. ¿A su madre le gusta mucho beber? El chico desvió la mirada de su padre a la mujer que parecía estar decidiendo si dejarles entrar o no. Apenas entendió el significado de sus palabras, pero percibió un tono burlón. La mirada del niño abrazó a Agnes con tal odio que vaciló. Es un nombre gitano, dijo Nick. Y te aconsejaría que te abstuvieras de ironías. No es el adecuado. Desnudémonos, decidió Agnes. Comamos, y luego cambiaremos al chico por algo adecuado para la ropa de casa. ¿Podemos comprar algo mañana? La comida aún estaba caliente. Agnes puso delante del niño una chuleta con puré de patatas y dejó el tenedor. Pero el niño agarró la chuleta con las manos, la tiró al suelo, se chamuscó y aulló resentido. No era un sonido infantil, sino una especie de sonido animal. Agnes miró temerosa a su marido. ¿Era culpa suya lo que había ocurrido? Cuando había pensado en llevarse a un niño de un orfanato, había tenido miedo de semejantes dificultades, sería capaz de superarlas. No te apures, le decía Nick. El niño estaba muy delgado, casi demacrado. La inclinación natural era darle toda la comida posible. Pero es bien sabido que no se puede hacer eso. Es mejor comer más a menudo y poco a poco. Más, exigió Bar, después de haber destrozado su ración. Vamos a lavarnos ahora, amigo mío, sugirió Agnes. Vamos a ponerte algo de ropa y luego tomaremos el té y la tarta. Comenzaron las tareas habituales, pero la tensión flotaba en el aire. Esta vez era como si la pareja estuviera representando un papel, fingiendo que todo era normal. El bebé era demasiado pequeño y no había nada en el armario que le sirviera. Ve a bañarlo, le dijo Agnes a su marido. Y deja que lleve tu camiseta hasta mañana, aunque le llegará hasta los talones. Puedes atársela con una faja. Y mañana iremos a la tienda a elegir lo que necesitamos. Preparó té, cortó la tarta de manzana, por suerte ya estaba fría, y escuchó los sonidos que salían de la bañera. Normalmente solo se oía el ruido del agua al correr. Pero ahora Agnes podía oír un grito asustado, o una risa aguda, casi histérica. No cabía duda de que todos estos sonidos podían ser oídos por los vecinos. Finalmente, Nick salió del cuarto de baño con el bebé en brazos. La barra estaba envuelta en una toalla de rizo. Hemos hecho un gran chapoteo ahí dentro, dijo el marido con mirada culpable. ¿Por qué no lo limpias para que no se filtre abajo? Lo limpiaría yo, pero no me deja. El chico se ha puesto las dos manos a la obra. No solo salpicaron. Había agua en el suelo del baño y las cosas estaban esparcidas. Algunas se habían mojado.
Los artículos de aseo se habían caído del estante. Todo era tan diferente a la pulcritud de Nick que Agnes se quedó aturdida por un momento. Luego se apresuró a poner las cosas en orden. Primero, para evitar la inundación. Una anciana vive en el piso de abajo, sus hijos se han ido y no puede permitirse hacer reparaciones. Agnes puso la ropa sucia de la gitana en la lavadora y empezó a lavar. Se acordó de las terribles botas de goma, con tanto frío, el niño se las había puesto en los pies descalzos. Pero el alma de la joven estaba tan agitada que no podía sentir verdadera lástima por el niño. Había que darle de comer como a un niño pequeño. Se comió el primer trozo de pastel con tanta avidez que la mayor parte del relleno cayó al plato. Hizo un gesto para que no le sirvieran el té, se llevó las manos a la tartera y exigió: «Dámelo». Y de nuevo Nick partía trozos y se los llevaba a la boca. Tenían un rincón, Khrushchevka, y el dormitorio que habían bloqueado hacía tiempo, hecho de 2 habitaciones, 3. 2 habitaciones resultaron ser minúsculas, pero la pareja decidió que sería mejor. Una de las habitaciones estaba destinada a la guardería. Al fin y al cabo, no habían perdido la esperanza de ser padres. Nick fue a acostar a su hijo y desapareció. Agnes estaba sentada en la cocina, sin rumbo fijo, cortando una rebanada de pan con un cuchillo y esperándole. Ahora era el momento en que tenían que hablar. Dicen que es mejor aplazar la conversación con los borrachos. Primero hay que dejarles dormir y que se despejen. Al final, el borracho y culpable duerme tranquilo. Mientras su ser querido chisporrotea de rabia. Ahora que la casa estaba en silencio, se despertaron todas las cosas que Agnes había estado conteniendo tan cuidadosamente en sí misma durante las últimas horas. Tuvo que cambiar sus pensamientos, convencerse a sí misma de que ahora tenía una oportunidad de... Agnes fue a la habitación del bebé. El bebé estaba dormido, despatarrado, sacudiéndose la manta. Y Nick se había quedado dormido en la silla de al lado. ¿Posponer la conversación para mañana? No, no podía hacerlo. Sacudió a su marido por el hombro. Y cuando levantó la cabeza, le susurró: «Vamos a hablar». Él la siguió obediente. En la cocina, Agnes cerró la puerta tras de sí, como si pudieran oírles, pero su marido volvió a abrirla. «¿Y si se despierta, llora y no le oímos?» «No tengas miedo, no gritaré, no le despertaré». Lo dijo en un tono frío, incluso venenoso. Agnes no pudo contenerse. Se sirvió más vino. De todos modos, en casa no había gotas sedantes. Nick se sentó enfrente, puso las manos sobre la mesa, las miró. Parecía un estudiante a punto de ser reprendido. Agnes se quedó callada, esperando. «Sé que quieres preguntar por su madre», dijo al fin. «Bueno, sí, es gitana». «¿Del Tabor?», aclaró Agnes. «No, allí tenemos una especie de poblado. Tienen sus propias casas, sus hijos van a la escuela. ¿Qué quieres que te diga? Es como es». Es una respuesta exhaustiva. «Entonces, ¿por qué viniste? Habría tenido más sentido divorciarte y vivir con tu verdadera mujer y tu hijo que alejar al niño de su madre». Por cierto, ella lo entregó sin preguntar. «Yo no me habría ido», empezó a decir Nick, pero Agnes lo interrumpió. «Lo siento, no serías el único en decidirlo. Nunca fue mi intención convertirme en la esposa mayor del harén. Si te hubiera dicho que tenías a alguien, habría hecho las maletas». De golpe. «Acabas de dejarlo muy claro, este es tu apartamento». «Así es, no voy a reclamarlo. Ni la casa de verano. Llévatelo todo». En ese momento Agnes pensó, y Nick debe haber pensado lo mismo, que no tenía nada. Se había entregado a este matrimonio, a esta familia. ¿Y a dónde podía ir? Solo con sus viejos padres. Tendría que empezar de cero,
las baratijas que hiciera no la alimentarían. Tendría que buscarse una profesión. Y mientras tanto, tendría que regatear para conseguir algo en el divorcio. Así todo el plan de Agnès se fue al infierno, pero ella estaba bajo el poder del momento. Quería saber con dolorosa meticulosidad si su marido vivía con esa gitana, o era realmente un accidente. Las estrellas se habían alineado, simplemente sucedió. Pero, ¿qué cambió? Ella se ha ido, dijo Nick, se ha ido y no va a volver. Y él, confuso y eligiendo agónicamente las palabras, lo más brevemente posible, sin entrar en detalles, lo contó todo. El encuentro con la tal Tina, en efecto, un episodio fortuito. Los trabajadores de turno estaban celebrando el cumpleaños de alguien, todos estaban borrachos, la chica es guapa, luego buscó encuentros con él, pero él nunca pensó en dejar a su familia. Luego ella desapareció en algún lugar, y entonces él la vio en la calle con un niño pequeño. Pero ella nunca dijo una palabra de que era su hijo. Y esta vez, antes de irse a casa, una anciana le trajo al niño. «Cógelo y llévatelo», dijo, empujando a la gitana hacia él con gesto autoritario. Nick se quedó estupefacto. «Este es tu hijo», dijo la anciana, «te lo juro». «¿Dónde está Tina?», preguntó. Nick pensó que a la gitana le había pasado algo. Quizá la había atropellado un coche, o quizá tenía una enfermedad terminal. Pero era extraño que le entregaran al niño. ¿El niño no tiene otra familia? ¿Y es realmente su padre? «Echamos a Tina», dijo la anciana, y la anciana maldijo soezmente. Empujó al bebé hacia Nick y se dio la vuelta para marcharse. «¿Y los papeles del niño?», gritó tardíamente tras ella. Pero ella le hizo un gesto con la mano. Se alejó tan deprisa que sus faldas se deslizaron alrededor de sus piernas flacas. Bueno, ya sabes que no podía dejarlo. No sé por qué los gitanos lo odian tanto, pero es un niño. Es como si apenas le dieran de comer y siempre le estuvieran acosando. Pero ¿cómo lo metiste de contrabando, sin papeles, sin nada? Me dijeron que me fuera enseguida. Uno de los nuestros tiene una hermana que trabaja de revisora de tren. Se creyó la historia de la gitana que abandonó a su hijo. ¿Y no se le ocurrió, donde trabaja, entregar al niño a unos trabajadores sociales? Nick la miró fijamente a los ojos. ¿Y si realmente es mi hijo? Mi único hijo y no hay otro hijo. Tú y yo estábamos pensando en acoger a otra persona. ¿Y si es el destino? ¿El destino?, aclaró Agnès. Pensaba con rapidez. Ya te he dicho lo de la condición, le recordó. Pues eso, acogemos a 2 niños a la vez. El caso es que yo también estuve en el orfanato y elegí a una niña. ¿Por qué?, se asombró. Si ya tienes un hijo. Puedo hacer una prueba, y si es mío, mío. ¿Elegiste a alguien sin siquiera hablar conmigo? Veo que me consultaste, y no tienes nada que reprocharte, dijo ella con veneno. ¿O crees que si soy infértil debo aceptar cualquier cosa? Otro marido colmaría a su mujer de regalos para hacerla olvidar toda la historia. Lo único que quiero es esa niña. Usted todavía tiene que dar a este bebé, su hijo o no, por el momento en el mismo orfanato, hasta que no formalizar los documentos. Bueno, vamos a hacer el papeleo para los 2 niños a la vez. Bueno, si usted está sentado en el gris. Esa fue su expresión, queriendo decir que Agnès estaba siendo irrazonablemente terca y no iba a ceder. Pero se veía que estaba cediendo, aceptando. Bueno, gracias por eso. Sucedió hace mucho tiempo, dijo Nick con tono suplicante. Baru ya está en su 6º año. Salvo eso, nunca más. Agnès ya había crispado el hombro. Una vez o todas significaba una cosa, ella no era la única en su vida. Hazte una prueba, le aconsejó. Y si no es tuyo, renuncia a este niño.
No tengo experiencia, pero creo que tiene un carácter que no podemos manejar. ¿Tienes idea de en qué ambiente se ha criado? Los niños cambian tan rápido. Ahora está en una buena familia, puede aprender rápido. Si no me equivoco, hasta los gitanos le tenían miedo. Pero, por supuesto, tendrás que verlo por ti mismo. Supuso que la decencia no dejaría que Nick se echara atrás. Y si el niño realmente era su hijo, no había otra opción. Nick no lo abandonaría. Escríbelo no Baron, sino Bowry, lo último que aconsejó aquella tarde, suena más familiar. Los niños no se burlarán. Vayamos mañana juntos al orfanato y hablemos, sugirió su marido. Agnes no contestó. Fue a la sala de paso y empezó a arreglarse en el sofá. Era tonta e infantil, en plan no te me acerques, que me ofendo. Pero Nick lo entendió y no insistió en nada. Era mejor que la dejara en paz ahora mismo. Demasiadas cosas habían caído sobre ella aquella noche. Agnes, por su parte, aunque cansada mentalmente, no pudo dormir hasta casi el amanecer. Recordó que el médico del orfanato quería enviar a Sara a una revisión, no le gustaba el corazón de la niña, parecía que habría que tomárselo en serio. Y el médico añadió: si el diagnóstico es lo que supongo, la niña solo tendrá una oportunidad en una familia, con padres cariñosos. Su madre una vez le dijo a Agnes: cuando eras pequeña, me convertí en un zombi. Dormías 2 o 3 horas seguidas, y por la noche no dormías nada. Te llevaba en brazos y soñaba con dormir toda la noche. La gente no me reconocía, no pensaba con claridad y tenía moratones bajo los ojos como un panda. Solo cuando pasaron los primeros meses fue un poco más fácil. Si Dios quiere, tendrás hijos en paz. Inés lo recordaba ahora porque le parecía que la habían despertado nada más dormirse. Los gritos del gato y las sonoras carcajadas. Levantó con dificultad su pesada cabeza. El reloj marcaba las 8. Zanahoria seguía aullando, como nunca lo había hecho. Ese gato había aparecido en su sótano el otoño pasado. Tal vez esperaba conseguir ratones, o tal vez solo buscaba refugio para el invierno. Alguien alimentó al gato, incluso le puso un cuenco y le echó comida. Alguien exigió echarlo a la calle. Un día, al volver a casa de la tienda, Agnes vio esta imagen: la puerta del sótano estaba cerrada. Y el gato estaba acurrucado junto a ella, en el suelo de cemento, esperando a que lo dejaran entrar. Entonces Agnes cogió a la fiera por debajo de su mullido vientre y le dijo: serás pelirroja. Este gato sabía ser agradecido. Comía todo lo que le daban, dominaba rápidamente la caja de arena, no destrozaba los muebles, y en general, no hacía ninguna barbaridad. Lo único que quedaba del pasado: tenía miedo del hueco de la escalera y se escondía cuando alguien abría la puerta principal. Probablemente le aterrorizaba volver a salir a la calle. ¿Qué había pasado? Quizá alguien le había pellizcado la pata o la cola. Agnes se levantó y cogió su bata. Nunca le había dado vergüenza andar por la casa en camisón, pero ahora le parecía que había alguien más cerca. Agnes abrió la puerta de la habitación que había soñado que algún día sería la guardería y donde ahora estaba Bóreas. El niño sujetaba al gato por la cola, de modo que colgaba cabeza abajo e intentaba en vano alcanzar las manos de su atormentador, para morder y liberarse. Bowry sacudió al gato, lo que le hizo chillar aún más, y se rió como si estuviera ocurriendo algo asombrosamente cómico. No se puede. Angelina le arrebató el gato. Nunca pensó que tendría que explicar a nadie que no se podía torturar a un animal. Parecía una verdad absoluta. Dámelo. El gitano cogió al gato. Exigió que le devolvieran el juguete vivo. ¿Le duele? ¿Y si alguien te colgara de una pata, te haría sentir bien? Con Carrot-Top en brazos, se dirigió al dormitorio de su marido. Bóreas corrió tras ella.
Sus palabras no le impresionaron. No entendía por qué se le prohibía continuar la diversión y por qué debía obedecer a Agnes. Nick durmió un sueño pesado, por supuesto que lo hizo, ya que se habían ido a la cama muy tarde. Nunca antes Agnes había despertado a su marido los días en que no estaba de guardia, sino en casa. Pero ahora estaba demasiado excitada. Ni siquiera le dio un apretón de manos. Se despertó con su voz áspera y agitada. Prohíbe a tu hijo que torture a un animal. Si no entiende por qué no debe hacerlo, prohíbeselo. Nick levantó la cabeza con dificultad. Durante varios minutos, que a Agnes le parecieron infinitamente largos, pero no sonó tan severo como Agnes había esperado. ¿Por qué? El niño exigió una respuesta. No es tuyo. Nick esperaba claramente que el conflicto se resolviera por sí solo para poder dormir. ¿Ya está? Ya lo he dicho todo, y se tapó la cabeza con la manta. Perdiendo el interés por lo que ocurría, Boreas corrió a la cocina, abrió la nevera. Tenía hambre. Eso significaba que Agnes tenía que darle de comer. Exigir que Nick se levantara y sirviera él mismo a su hijo significaba una grieta en la familia. Tal vez podría pegarse de nuevo, o tal vez todo se vendría abajo. Agnes decidió aguantar. Tenía esperanza. El niño aún tendría que ingresar en un orfanato o en un centro de rehabilitación. Le pediría a su marido una prueba antes de iniciar los trámites de adopción. Lo más probable era que la gitana hubiera mentido y el niño no tuviera nada que ver con Nick. Nunca, en toda su vida de casados, su marido ha sido violento. Si Bar no es pariente consanguíneo de Nick, podrían intentar negociar un compromiso. Que el marido visite al niño en el orfanato, si se preocupa por él allí, que le compre regalos, pero nada más. Agnes solo había visto al niño unas horas, pero ya dudaba de que pudiera rehabilitarse. No creía en sus propias fuerzas. Agnes sorprendió al niño sacando salchichas de la nevera. Colgaban de su mano en una larga cinta, hasta el suelo, y Boreas se apresuraba a pelar una de ellas para llevársela a la boca. Agnes interceptó la cinta, dejando que el chico terminara la salchicha que tenía agarrada. Ahora prepararé el desayuno. No puedes cogerlo todo tú sola. ¿Por qué no? Esa era la palabra que Boreas decía más a menudo. Porque eso no se hace. Tienes que pedir permiso. ¿Por qué? Tengo hambre. Ahora te daré un poco de leche y un bollo. Mientras comes, cocinaré algo más. Inés esperaba en vano tener 10 minutos para freír unos huevos. El gitano se bebió la leche de 3 tragos y devoró el bollo tan rápido como si llevara una semana sin comer. Tras unos minutos de explicar, prohibir, engatusar y casi coger de la mano al niño, Agnes preparó el desayuno. El niño vació el plato casi a la velocidad del rayo. Volvió a quemarse, esta vez con los huevos revueltos, pero eso no le detuvo. Más. Aquí tienes un trozo de tarta, vete a jugar mientras voy a la tienda. La cabeza de Agnes daba vueltas. Tal vez debería comprar más de esas cosas que hoy se le pueden dar a un niño pequeño. Pero si Boreas casi se había muerto de hambre antes, era imposible pasarse. El niño salió corriendo hacia su padre con el pastel en la mano, y Agnes no pudo contener el regodeo de pensar que Nick no podría dormir esta noche. Se vistió y decidió correr a la tienda más cercana lo antes posible. Un cuarto de hora más tarde, caminando con la cesta entre las estanterías, pensaba en lo que tenía que comprar para alimentar a su extensa familia durante todo el día. Para evitar que el niño tenga una rabieta, necesitas algo que puedas poner en sus manos en cuanto grite, dame. Pan de jengibre, zumo. Agnes regresó a casa con pesadas bolsas, y al acercarse a la entrada vio que la ventana de su dormitorio se había abierto. Bowry se había subido al alféizar y estaba empujando a su gato a través de la ventana, con la clara intención de mandarlo a volar. No, gritó Agnes, dándose cuenta claramente de que eso no iba a enderezarlo.
Vio una cara sonriente en algún lugar, en lo alto. Dejó caer las bolsas y corrió por debajo de la ventana. Consiguió atrapar a Zanahoria, después de todo había un tercer piso. Le arañó los brazos cuando lo agarró, pero estaba vivo. Con una mano aferrando al gato y la otra recogiendo las dos bolsas, de las que goteaba y goteaba algo, probablemente huevos rotos, Agnès casi corrió hasta el portal de al lado, donde vivía su compañera de clase Oubi Colbasina. Era soltera, trabajaba en una guardería y tenía su propio gato, Bonic. Agnès sabía que iba a tener que pagar una especie de cuota de acogida por Carrot Top. Tendría que contarle a Ola lo que había pasado. A ella le gustaban mucho esas historias. Y, por supuesto, exigiría detalles. Para ella era mejor que una telenovela. Pero Agnès también estaba preparada para eso. Ella misma sentía la necesidad de llorarle a alguien. Además, Oubi siempre había sido práctica, tal vez pudiera darle algún consejo. Pronto se pusieron a ordenar sus compras juntas. Rompieron casi la mitad de los huevos, y a 4 manos limpiaron el resto de bolsas y cajas. Luego se sentaron a tomar café con el mismo pan de jengibre que estaba destinado a Bori. Carrot Top estaba acurrucado bajo la cama, pero Agnès sabía que se pondría bien, solo estaba asustado. Oubi había prometido dar cobijo al gato durante cualquier tiempo, pero por ahora. No puedo soportarlo, dijo Agnès. Aunque tarde unos días, no puedo imaginar. Dejó de hablar. Bueno, y, la incitó Oubi. Me voy a la cabaña, supongo. Allí tenemos buenas calefacciones, podemos pasar la noche. Estamos allí desde principios de primavera hasta finales de otoño. ¿Cómo vas a llegar hasta allí? ¿En esquís? Las carreteras no se limpiarán hasta la primavera. ¿Cómo vas a llegar a la tienda? Oubi miró la cabeza caída de su amiga. Sintió pena por Agnès y pensó en lo que podía hacer. ¿Sabes quién es el hermano de Adrián? Preguntó por fin. Fue un giro brusco de la conversación, pero Agnès supo de inmediato de quién estaba hablando. Había un Adrián en su clase, llamado Smith. Se sentaba justo delante de ellas y siempre estaba pidiendo apuntes de matemáticas. Él, asintió Oubi, aunque Agnès aún no había dicho una palabra. Nuestro Adrián, es decir, su hermano, tiene una agencia de detectives. Ve a verle. A ver si puede averiguar algo sobre esa gitana. Parece que tu Nick ha sido engañado. Por lo que me dices, no querían a un chico enfermo, probablemente con problemas mentales, y lo dejaron en manos de una crédula. Me pregunto qué está pasando. Nunca he visto a Nick con niños, pero parece que está dispuesto a perdonarle cualquier cosa a este niño. Ha querido un hijo durante demasiado tiempo. Que tenga paciencia. Si el niño no es suyo, lo mejor que puede hacer es ponerlo en un orfanato, y tomar alguna tranquila, que le conviene, y no será tan loco. Y sí, si las cosas se ponen difíciles, siempre se puede venir a mi casa para una fiesta de pijamas. Asterisco. Cuando Agnès llegó a casa, estaba helada y parecía completamente aturdida. El apartamento parecía una chatarrería. El armario y la cómoda. Estuviste fuera mucho tiempo, así que jugamos aquí lo mejor que pudimos, explicó su marido confuso, incluso él podía ver que la antigua vida se estaba desmoronando. ¿Estabas esperando a que viniera? ¿Y me tocaba a mí entretener a tu hijo? No hables de él en tercera persona, que está aquí. Y sí. Si Bar fuera mayor. Las mujeres son mejores con niños pequeños. Nick estaba casi inventando excusas. Un niño corrió hacia él con una almohada en la mano. A pelear. Chilló, como si no se hubiera fijado en Agnès. ¿Mataste al gato porque tenías un juego así? Aclaró Agnès. Había mentido deliberadamente diciendo que a Carrot Top le había ocurrido algo irreparable. Quería ver cómo reaccionaba su marido. ¿El gato?
Al parecer se había olvidado de Carrot Top en esta mañana loca y solo ahora se acordaba, vamos, no le pasará nada. Es el tercer piso, los gatos no se caen desde tanta altura. Se sacudió y siguió su camino. Es un gato callejero. Caminará un poco y volverá. Pronto le oirás maullar por debajo de la puerta. ¿Y crees que eso es normal? Ya te digo que el chico se acostumbrará. Nick se estaba enfadando. Vivirá con nosotros una temporada y será como cualquier otro niño. El gato se estrelló, dijo Agnes con frialdad, te equivocas al pensar que todo está bien. ¿Y qué, ni siquiera hablas con tu hijo de ello? ¿Por qué sigues insistiendo en ello? Tu hijo, tu hijo. ¿Recuerdas que no puedes tener hijos propios? Agnes esperó unos segundos, necesitaba respirar después del golpe. Sí. Quiero que cada uno ocupe su lugar y haga su trabajo. Has traído a tu hijo a tu piso. Y es tu trabajo limpiarlo. Yo seré una invitada por un tiempo. Entró en una pequeña habitación y cerró la puerta tras de sí. Hacía mucho tiempo que no pasaba así su tiempo libre, siempre había trabajo esperando. Ahora Agnes estaba tumbada en el sofá, leyendo un libro desde su teléfono. Solo había salido para hacer café. Le llegaban voces. La mayoría de las veces era un chico exigiendo o preguntando algo, y Nick contestándole. Agnes intentaba distraerse de esos sonidos, no le preocupaban. Por la noche, aprovechando la calma, Nick entró y se sentó en el borde del sofá. Parecía muy cansado. Agnes nunca le había visto así. Pensé que en un momento difícil, empezó. Agnes guardó silencio. Mañana empezaré a preocuparme por los papeles de mi hijo. Tienes razón, tendrá que vivir en un orfanato durante un tiempo. Pero, ¿puede ayudarme mientras tanto? Inés preveía que esta historia causaría mucha sorpresa, y sería bueno que los periodistas no se hicieran eco de ella. No mucha gente en su pueblo quería acoger a un niño en una casa de acogida, sobre todo si no era un bebé. Y un chico que venía de la nada estaba destinado a llamar la atención. Un niño así. Y su familia, que antes era anodina, ahora interesaría a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarles a ellos ahora? Agnes podría haber dado un portazo, irse con sus padres, donde siempre fue bienvenida. Y eso ni siquiera significaría necesariamente el divorcio. Es muy posible que Nick, cuando todas las cargas de la paternidad hubieran caído sobre sus hombros, se hubiera dado cuenta de que quería poner una tarea imposible a su mujer. Habría entregado a la niña a un orfanato, y habría ido tras ella para arrepentirse y recuperarla. Pero, eso habría significado una incertidumbre total sobre todo lo concerniente a Sara. El médico del orfanato comunicó a Inés que, tras un examen, a la niña se le había diagnosticado un defecto cardíaco y que no podría recuperar la salud sin una operación. La intervención no es grave, este tipo de operaciones se realizan de forma rutinaria, pero la póliza no las cubre. Hay que esperar una cuota, que Sima obtendrá sin duda, pero ¿cuándo? Si la niña viviera en casa, en un ambiente tranquilo y con unos padres cariñosos, esperaría tranquilamente su turno. Pero la vida en un orfanato tiene sus peculiaridades. No es fácil para un niño sano, e incluso para un niño enfermo. ¿Y si no esperamos una cuota, sino que la pagamos nosotros mismos? ¿Cuánto costará? Preguntó Agnes con una mueca de dolor. El médico pensó. Solo puedo darte una cantidad aproximada, basada en la experiencia de gente que conozco. Es muy posible que usted tenga otras cifras. El precio que había indicado no era prohibitivo, pero era poco probable que a Agnes, que no tenía trabajo, le dieran semejante suma a crédito. En cualquier caso, era urgente encontrar un lugar. Aún así, las posibilidades de que Agnes acogiera a la niña, si se divorciaba de su marido, eran cada vez menores. Si Sara quería ser adoptada por un matrimonio, este se vería favorecido.
La niña debía tener un padre y una madre. Agnes no sabía por qué luchaba tanto por Sara, como si la niña fuera realmente suya. Probablemente, cuando algo viene de arriba y te das cuenta en un instante de que este y solo este es tu hijo, entonces todo sale como debe. Y ahora, cuando su confuso marido se puso delante de ella y le pidió ayuda, Agnes se quedó callada unos instantes, mirándose los dedos entrelazados, y luego dijo: «De acuerdo. Te ayudaré. Pero esto es lo que vamos a hacer. A partir de mañana empezaremos a presionar para que lleven al niño a un orfanato hasta que sepamos si es tuyo. Hazte una prueba de paternidad, por supuesto. Yo voy a trabajar. Y esa niña de la que hablaba, la llevaremos a la familia de todos modos». Menos mal que Nick no podía leer su mente. Ella ya estaba pensando en escapatorias. En esos momentos, se sentía como una completa extraña para su marido. Pero si Sara podía ser adoptada y pagar su operación, o al menos esperar tranquilamente la cuota, entonces Agnes podría irse con ella. A la joven también le dolía que Nick no se hubiera disculpado realmente con ella. Al parecer, en algún lugar del fondo de su mente, consideraba que la infidelidad casual era algo normal. Como que le pasa a casi todos los hombres. Y el hecho de que se hubiera encariñado tanto con aquel niño de pesadilla, defendiendo tan ferozmente sus intereses, eso también dolía. Para sorpresa de Agnes y su alegría, que mantuvo cuidadosamente oculta, Bar fue apartada casi tan pronto como Nick armó un escándalo al respecto. El caso era demasiado atroz, un niño venido de la nada, indocumentado, abandonado y salvaje. Todo el tiempo que el niño gitano había estado en su familia, Agnes había vivido con los dientes apretados, repitiéndose a sí misma que lo soportaba por el bien de Sara. La única manera de detener al niño era físicamente. Él entendía las palabras, por supuesto, pero no quería tenerlas en cuenta. Su pasatiempo favorito era arrastrar cosas al suelo, desde perchas, estanterías, camas. Se hacía una especie de nido, y si alguien intentaba agarrarlo, huía entre risas. Atraparlo valía mucho trabajo, era su principal diversión, correr hacia la casa, destrozándolo todo a su paso. Por el suelo volaban platos, macetas con flores, cornisas de las que colgaban cortinas. Todo el ambiente acogedor que Agnes había pensado, creado y mantenido con tanto esmero había desaparecido. Los vecinos venían varias veces al día a quejarse del ruido y el traqueteo. ¿Tenías locos en tu familia?, preguntó Agnes a su marido y explicó, viendo su desconcierto: bueno, si realmente es tu hijo. ¿O supones que es lo normal? Se limitó a encogerse de hombros. Intentó limpiar lo que había ensuciado el niño, pero lo hizo de forma ineficaz. Se limitó a rastrillar las cosas del suelo y meterlas en el armario, colgó las barras de las cortinas y amenazó a Barú con un dedo. «No puedes tocar eso». Pero él se limitó a reírse como si papá hubiera dicho algo muy gracioso. Durante unos días Agnes vivió como en un campamento sitiado. Casi dejó de cocinar, traía de la tienda lo que podía comer de una vez: salchichas, queso, tartas. Y por las tardes iba a casa de Ola, visitaba al gato, que aquí estaba felizmente a salvo, tomaba. ¿Tienes idea de lo que puede pasar? Si no quiere ir, hará tal berrinche que toda la casa lo recordará. Tal vez sea necesario prepararlo de alguna manera por adelantado. ¿O estás siendo un cobarde? Nick la miró con una expresión que podría haberse calificado de chisporroteante, pero Agnes mantuvo los ojos abiertos. En ellos también había un desafío. «Bar, ven aquí». El chico vino, corriendo con una almohada en las manos. Acababa de rasgar la tela, y ahora le divertían terriblemente las plumas blancas que volaban. Las lanzó hacia arriba, sopló sobre ellas y se sintió feliz. «Mañana te llevarán a un hogar especial para niños», empezó a decirle Nick. «No quiero. Hay habitaciones grandes, muchos juguetes. Muchos niños y niñas con los que jugar. Y das. Y tú», el niño señaló a Nick con el dedo.
Este miró impotente a Agnes, pero ella se limitó a asentir. Vete. Vendré a verte a menudo, continuó Nick. Agnes se dio cuenta de que nunca antes había oído un tono tan suave por parte de su marido. Te traeré algo rico de comer. También te compraré juguetes. Es ella, dijo el niño. ¿El qué? Es ella la que me echa. El niño gitano señaló con el dedo a Agnes. Los adultos se miraron confundidos. Hasta entonces el niño había hablado con palabras separadas, dame, ¿por qué? Quiero, no quiero. ¿Qué había dicho? No quiero. ¿Qué pasaba por su cabeza para llegar a esa conclusión, que resultó ser sorprendentemente correcta? Vivirás allí un tiempo, y luego volverás con nosotros, empezó a tranquilizarle Nick apresuradamente. Pero Bar, de pie a 3 pasos de Agnes, empezó a murmurar algo, sin dejar de mirarla. No eran sonidos incoherentes, sino algún idioma desconocido. Los dedos del muchacho se entrelazaban en una y otra figura, y sus ojos quemaban a Agnes. La joven se sintió de pronto tan asustada y tan triste al mismo tiempo que sintió deseos de llevarse las manos a la cabeza. Basta, gritó involuntariamente. Pero Bar seguía murmurando, y su tono se hacía cada vez más amenazador. Agnes se levantó de un salto. Nick tampoco pudo soportarlo. Agarró al niño bajo el brazo y lo sacó de la cocina, cerrando la puerta con fuerza. El niño empezó a gritar y Agnes se tapó los oídos con las manos. Durante la noche tuvo una pesadilla. Los hombres ahogados entraban en la casa. Eran 2. Oía sus pasos falsos, como de zombi, en el pasillo, slap slap slap. El sonido de las gotas que caían de sus ropas y cabellos. Cuando la puerta se abrió y estaban en el umbral, pudo ver por el pelo enmarañado mezclado con algas, las caras verdosas. Y ella escucha su propio grito, un grito estrangulado, inhumano. Nick la había despertado. Estaba asustado, ella nunca había gritado así antes. La propia Agnes no recordaba cuando se había sentido antes tan agradecida a su marido. Agnes también se dio cuenta de que no podía demorarse. Por la mañana se levantó antes que nadie, frió rápidamente patatas, preparó té y le dijo a su marido: tengo que irme, y probablemente para todo el día. ¿Y va? Se maravilló Nick, al fin y al cabo, por el hoy. Me acuerdo de todo, dijo cansada. ¿Y si no puedo hacerlo solo? Si participo en todo esto, el chico pensará que fui yo quien empezó. Me odiará por completo. ¿Quieres llevártelo para siempre, no? Agnes salió de casa cuando aún estaba oscuro. Sabía que tendría que esperar mucho, la agencia de detectives a la que había decidido ir abría a las 9, pero no quería quedarse más tiempo en su apartamento. El aire de la vivienda le parecía envenenado. Caminó y caminó deprisa para entrar en calor. Luego dio un largo paseo por el jardín público frente a la casa que quería. Por último, fue a la tienda de comestibles para tomarse un café caliente en la cafetería. A las 9 en punto abrió la puerta del despacho. No había ninguna antesala, con recepcionista, ni ninguna otra habitación en la que pudiera perderse. Al otro lado del pequeño pasillo había un despacho, amueblado de forma muy sencilla, al mínimo, un escritorio, unos sillones. Un hombre moreno, que al parecer también acababa de llegar, encendía la cafetera. Era unos años mayor que Agnes. Porobi sabía su nombre, y aunque había ensayado hasta el final lo que iba a decir, ahora empezaba a tartamudear. Wilson. Estudié con tu hermano, perdona el rollo, quería pedirte ayuda. Le hizo un gesto para que se sentara. ¿Un café? Gracias, acabo de tomar un poco. Me doy cuenta de que mi caso puede parecerle extraño. Ni siquiera sé si lo aceptará. Y ella, confundida y confusa, le contó toda la historia. No necesita seguir a su marido,
Él mismo admitió que estaba con otra. Se trataba de un niño, y un niño muy inusual en eso. En cualquier caso, los gitanos deberían habérselo quedado, porque se aferran a su sangre. ¿Por qué echaron a su madre y lo repudiaron? ¿Qué le pasaba a este niño? Dijo Agnes y sintió que su interlocutor empezaba a interesarse. Creo que puedo conseguir la información que necesitas, dijo Wilson. Pero te das cuenta de que una investigación así sería bastante cara, ¿no? Tendré que ir a donde viven esos gitanos, pasar algún tiempo en ese pueblo. Nuestras tarifas habituales. Nombró la cantidad, añadiendo cuánto aumentaría debido al viaje de negocios. Agnes asintió. Ya se le ocurriría algo. Pediría dinero prestado a sus padres, como mínimo se pondría en contacto con un prestamista. Pero necesitaba saberlo. Por favor, manténgame informada regularmente, le pidió. Empezó a hacerle preguntas, Agnes respondió, pero no lo sabía todo. Podía decirle dónde trabajaba su marido. También sabía el nombre de la madre del niño, Tina. Me doy cuenta de que Nick podría contarle mucho más, dijo ella, pero no debe saber que yo he empezado todo esto. Después de despedirse del detective, Agnes llamó a un taxi. Ahora tenía que ir a la otra punta de la ciudad. Allí, en el sector privado, vivía una anciana a la que quería pedir ayuda. Agnes había sido llevada a ella por su madre cuando era niña. Para que su hija la entendiera, llamaba a su abuela, la hechicera buena. Inés enfermaba a menudo, y su madre le compraba hierbas y leche de cabra. Pero Agnes recordaba que su abuela también era adivina y Agnes seguía preocupada. ¿Qué podía susurrar el gitano? ¿Qué significaban sus gestos? No exageraba. La añoranza y la angustia que la invadieron en aquel momento eran casi insoportables. Margot puso un taburete en medio de la habitación y le dijo a Agnes que se sentara. Luego se quitó la pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello con un simple cordel. Empezó a pronunciar rápidamente unas palabras, rodeando a Agnes en círculo y poniéndole la cruz en la cabeza y luego en el cuerpo. Está hecho para tu muerte, dijo al fin. Inés conocía el desinterés de la anciana. Ya entonces, hacía muchos años, no había querido quitarle nada a su madre. Sé lo que es criar a un hijo enfermo, dijo. Cada céntimo cuenta. Pero su madre nunca venía con las manos vacías, traía dulces de la panadería o algo del campo. Y ahora Agnes estaba segura de que Margot no la intimidaba ni intentaba que gastara dinero. Al contrario, estaba realmente preocupada porque la niña, a la que antes había tratado lo mejor que había podido, ahora había crecido y se había metido en semejante lío. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto?, preguntó Agnes. Lo mejor que pueda. Recuerdo que tu madre solía llamarme maga. Eso estaba mal. A veces se ve una ira tan negra que, y Margot agitó sus manos secas y seniles en un gesto de impotencia. ¿Cómo no quería Agnes volver a casa? Si aún no se hubieran llevado al niño, se vería sumida de nuevo en aquel infierno. Así que la joven retrasó el momento hasta el último momento. Se asomó a la tienda de dumplings. La gran sala semioscura estaba casi vacía a esas horas, y Agnes se sentó largo rato en la mesa más alejada. Los apacibles olores a caldo y laurel, la pesada cocinera con bata blanca que periódicamente echaba una nueva tanda de bolas de masa al caldero y luego las sacaba con un cucharón. Todo era tan tranquilo, tan pacífico. Finalmente, Agnes se armó de valor y se dirigió a la parada del tranvía. Ya se habían llevado a Bar. Se lo había oído decir a uno de sus vecinos en la entrada. «Dios mío, ¿a qué castigo te han enviado?», dijo con sincera simpatía, casi con horror. Éramos los tres arrastrando a ese chico, y gritaba tan fuerte que te hacía estallar los oídos. Estaba arañando las paredes y debía de tener marcas de arañazos. Eso dijo el vecino, no eran uñas, sino garras. Agnes asintió y se apresuró a volver a casa.
La puerta del apartamento permanecía entreabierta. Las habitaciones, antes acogedoras, eran un completo caos. Nick estaba sentado en el sofá, inclinado y con las palmas de las manos pegadas a los oídos, como si aún pudiera oír el grito e intentara amortiguarlo. ¿Y bien?, preguntó Agnes. Él la miró con los ojos enrojecidos. Nunca antes había visto llorar a su marido. Es insoportable, dijo. ¿Qué hemos hecho? ¿Nosotros?, estalló Agnes. ¿Nosotros? Hemos sido nosotros, repitió Nick con rabia, como si por fin hubiera encontrado a alguien con quien arremeter. ¿Tienes idea de qué clase de vida llevaba ese pobre niño antes de venir con nosotros? Los gitanos le mataban de hambre, le pegaban, le echaban. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Cuando lo arrojaron en mis brazos, estaba lleno de moretones. Y todavía no se le han quitado. Ni siquiera de un animal cazado puedes esperar que se vuelva cariñoso, doméstico, que confíe en una persona en un día, y esperabas eso de un niño. Lo habría acostumbrado poco a poco. Sí, pero tienes otro turno en 2 días. ¿Te lo llevarías contigo, ida y vuelta? ¿O esperabas que yo tuviera que domarlo? Jesús, si estás loco, al menos habla con otros hombres. ¿Cuál de ellos esposa con mucho gusto aceptar tal hijo de fuera para recordar todos los días, su marido la engañó? Y estamos hablando de un niño normal, no un pequeño monstruo. ¿Sabes que me maldijo con una terrible maldición gitana? ¿Has ido a ver a las mujeres o qué? ¿Vas a llevarles dinero para que te engañen otra vez? Nunca se habían peleado así. Por un momento Agnes pensó que Nick estaba a punto de pegarle. Nunca nadie le había puesto una mano encima, tenía miedo, y aún así se mantuvo firme. Te digo que está loco. Que vengan psicólogos, psiquiatras, quien sea. No podemos con él, créeme, dijo casi silabeando. Nick se precipitó al diminuto pasillo, metió los pies en las botas y cogió la chaqueta. ¿A dónde vas?, le gritó Agnes desde la escalera. No es asunto tuyo. Se oyó en el piso de abajo. Gritó la joven. Luego marcó el número de Oubi, rezando para sí misma porque no estuviera en el trabajo. Agnes necesitaba a alguien vivo ahora mismo. Oubi estaba en casa. Se preparó inmediatamente y entró con Carrot Top bajo el brazo. Bajó con cuidado al gato al suelo e inmediatamente desapareció en las profundidades del apartamento. Sí, Oubi recorrió las habitaciones, levantando los pies, pisando cosas, mirando a su alrededor sorprendida, y no te creía hasta el final. Pensé, estás exagerando. Pero tú Dios mío, ni siquiera puedes mantener tu apartamento santo. ¿A dónde crees que fue? A beber, dijo Oubi, claro que sí. Los hombres así, no pueden soportar nada. Necesitan inundarse los ojos y relajarse. Así que no te preocupes, volverá tarde y con el ceño fruncido. Mejor empecemos a limpiar. Hicieron falta 4 manos y toda la tarde para dejar el apartamento con un aspecto más o menos decente. Algunas cosas estaban irreparablemente dañadas, rotas, desgarradas, sucias sin remedio. Agnes las había metido en bolsas y Oubi ya había ido 2 veces al contenedor. Cuando llegó al viejo armario, a Agnes se le cayeron las manos. El cajón inferior, que se deslizaba con dificultad, contenía álbumes de fotos, desde su infancia hasta las últimas imágenes tomadas cuando ella y su marido se habían ido al mar. Estaba segura de que a Gypsy no se le ocurriría mirar aquí. Y así fue. Ahora el cajón estaba completamente torcido. Las hojas de los álbumes estaban arrancadas, las fotos cortadas en pedazos, y luego todo estaba metido de nuevo. Destruyó el pasado, repitió Agnes, y las lágrimas siguieron fluyendo. Deja de llorar, la voz de Oli se volvió aún más severa. Lo principal es que no rompa tu futuro.
¿Tu Nick se da cuenta de que está descartado que vuelva aquí? Me temo que no. Nunca le he visto sentir tanta pena por nadie como por ese chico. Olga, mira, nunca creí en nada de esto. Pero ahora, si se hace en mí, en la muerte, tal vez hay algo hecho en Nick también. Para que se quede con ese chico a toda costa. Oubi suspiró pesadamente. Vamos a tomar un café. Y te diré algo, los orfanatos no son precisamente fáciles. Pero este chico tiene algún tipo de trastorno, y lo van a encontrar. Lo tratarán o lo meterán en algún tipo de institución mental. Tal vez tenga algún efecto en su marido. Pero algunas personas acogen a discapacitados en sus familias. Tengo miedo. Tengo miedo, repetía Agnes. Eran ya las 12 de la noche cuando Nick regresó. Justo como Oubi había predicho, en su frente, cabreado. Al principio no conseguía abrir la puerta con la llave, luego se dejó caer. Menos mal que llegó allí por su propio pie, dijo Oubi con indiferencia. Podrían haberle robado y dado una paliza. Pero dormirá la mona y se pondrá bien. La pareja no habló hasta la partida de Nick a Fairbanks. ¿Debo entender que quieres ser nuestra niñera nocturna? No hay nada femenino en la directora del orfanato, Meg. Una mujer angulosa de edad indeterminada con gafas. Y un tono que hacía que la otra persona se sintiera culpable. Agnes pensó que muchos niños debían temerla. Bueno, te conocemos como voluntaria, así que no tenemos objeciones. Y nos vendría muy bien una niñera de noche. Todas nuestras empleadas tienen familia, hijos, y pedimos a las mujeres que se turnen como niñeras nocturnas. Pero... Lo siento, ¿sabe cuál es nuestro salario? Por supuesto, por la noche con los niños no es tan difícil como durante el día, duermen, pero aún así. Quiero intentarlo, dijo Agnes. Le daba vergüenza admitir que era su primer trabajo. No era solo que necesitara el dinero más que nunca. Aunque también era eso, por supuesto. Pero por el momento, Sara vivía aquí, y era una oportunidad de estar cerca de ella más a menudo. Además, dentro de unos días traerían aquí también al gitano. Agnes sabía que mientras estuviera en el hospital lo examinarían y luego le permitirían estar con los otros niños. Aquella tarde Agnes recibió 2 llamadas. La primera, de su marido, algo sin precedentes. Normalmente no se llamaban durante las 2 semanas de su turno, a menos que ocurriera algo extraordinario. Ahora, al oír la voz de Nick, Agnes esperaba una emergencia. ¿Su marido había perdido los papeles? ¿O le habían despedido? ¿Enfermo? ¿Ha visitado a Bóreas? Preguntó Nick con un titubeo. No. ¿Sigues con ese juego de principios? Te dejé una nota cuando me fui. Está en el hospital de enfermedades infecciosas, por ahora, porque tienen habitaciones privadas. No tiene papeles, nada, no se sabe lo que puede tener. ¿Es tan difícil para ti? Al menos trae algunos dulces, algunos libros para colorear. Para que no se sienta abandonado. Agnes se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró con frecuencia. Contenerse todo lo que podía. ¿Puedes al menos, sin ir a ver al niño, preguntarle al médico cómo está? Nick cedió. Lo que Agnes más deseaba no era gritar, sino chillar. Estaba tan abrumada por la emoción, chillar al auricular. Puedes buscar el número de teléfono del hospital en internet y llamar desde San Diego. Pero eso significaba casi seguro que no hablarían con Nick cuando volviera. Vale. Lo averiguaré. Y llámame. Te llamaré. Agnes decidió no ir al hospital, sino contactar de nuevo por teléfono. No había ningún médico de guardia a esa hora, se había ido a otro edificio. Pero la enfermera la interrumpió cuando Agnes le dijo que se trataba de un niño que había ingresado. ¿Es usted del orfanato?
No, empezó Agnès, pero la chica no terminó de escuchar. Oh, llévatelo rápido, Ya es imposible. Hoy se ha escapado de la sala, ha cogido la regla que yo tenía sobre la mesa. Mientras lo atrapábamos, se las arregló para golpear a otro niño con ella, se rompió un dedo. Ya tiene todas las pruebas preparadas, puedes venir mañana, ¿no? Sé lo que quieres decir. Dijo Agnès con sentimiento. ¿No dijo el médico nada de que no podía ir a un orfanato normal? Creo que no. ¿A qué otro sitio podría ir? Se confundió la enfermera. Pues sí. Si va a un zoo, hasta los tigres huirán. Vale, te entiendo. Se lo diré a Meg mañana. Por favor. Suplicó la enfermera. Más tarde recibió una llamada de Wilson. Agnès no reconoció su voz al principio, luego preguntó impaciente. ¿Cómo va todo? ¿Has llegado ya? ¿Has averiguado algo? Su voz, comparada con la de ella, excitada, sonaba sorprendentemente firme y tranquila. Sí, ya estoy allí. No fue tan difícil encontrar a esta gente. En realidad solo hay un lugar en los suburbios donde se asientan los gitanos. Por supuesto, aún no puedo darte toda la información. Solo he tenido 2 reuniones aquí hasta ahora. Pero por lo que esta gente me dice, la madre del chico era, por decirlo suavemente, poco saludable. Probablemente esquizofrénica. Y también oía voces. ¿Está ahí ahora? ¿Está Tina? No. Nadie sabe dónde está desde hace mucho tiempo. Quiero decir, tal vez alguien lo sabe, pero... De todos modos, estaremos en contacto. Tan pronto como sepa algo, te llamaré. Los padres de Agnès le dieron el dinero para pagar al detective privado. No le exigieron que se lo devolviera, aunque ella prometió que lo haría. Agnès estaba dispuesta a negarse a sí misma lo esencial, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Unos días más tarde se puso a trabajar. Llegó al orfanato por la tarde con algunos regalos para Sara en el bolso. Los recogió sin saber qué le gustaría a la niña. Unas manzanas rojas grandes, una chocolatina, una muñeca pequeña, un libro ilustrado. Pero la entrega fue inmediatamente vista por la maestra, y Agnès recibió un golpe. 200 gramos de caramelos, Korovka, no permitimos dar nada más a los niños. ¿Cómo puedo saber lo que vas a traer y dárselo? ¿Y si tu Sara es alérgica? Y ahora que eres empleada a tiempo completo, tienes que tratar a todos los niños por igual. ¿Cómo se sentirán los otros niños cuando vean que distingues a alguien? Pero las duras palabras no impidieron que Agnès abrazara furtivamente a la niña, acariciando su cabello lino. La gitana había sido llevada al orfanato cuando Agnès no estaba. Sabía que ocurriría pronto, y solo podía esperar una cosa. Incluso en el contexto de los niños difíciles que venían aquí, Bar parecería un verdadero demonio, y se tomaría la decisión de trasladarlo a otro lugar, a un hospital o algo así. Aunque Agnès ya había recibido una bronca de sus profesores por ser muy cariñosa con Sima y le habían prohibido llevarle regalos, no pudo contenerse. Quería al menos algo para hacer feliz a la huérfana. Esta vez se metió en el bolsillo un pintalabios infantil incoloro con olor a fresa y un anillo que había encontrado en casa con chispas sobre fondo azul. Agnès solía llegar pronto al orfanato para pasar más tiempo con la niña. Nadie tenía problemas con eso. Agnès ayudaba a las niñeras, recogía los juguetes desparramados, lavaba los cacharros y fregaba. Pero hoy, lo primero que vio al acercarse al orfanato fueron niños jugando en el patio. Agnès se quedó helada, Bar estaba entre ellos. Y no parecía haber nada que diera miedo, las risas de siempre, el jugueteo habitual. Bar corrió hacia Sima y empezó a decirle algo, agitando los brazos. Agnès aceleró el paso. Caminó, casi corrió. La puerta se cerró de golpe.
Y en unos instantes Agnès estaba de pie junto a los niños, tratando instintivamente de mantenerse cerca de Sima. ¿Tenemos un niño nuevo?, preguntó a la maestra Marina. Sí, ha llegado esta mañana. ¡Qué niño tan rápido! El rostro de Margot parecía sereno. ¿No hace daño a los otros niños? No. Bailaba tan gracioso delante de nosotros. Todos nos reímos. Se abraza cada vez que puede. Supongo que echa de menos a su madre. Pobre chico. No tiene muchas oportunidades. No aceptan a los chicos tan bien como a las chicas. Se apresuró a ir a la consulta del médico, sabiendo que Sam solía quedarse hasta tarde en el orfanato y después del trabajo. No había mucho que Agnès pudiera hacer en tales circunstancias, pero esperaba que al menos pudiera hacerlo. Por favor, traslade a Sara a la sala de aislamiento, empezó diciendo desde la puerta. La sala de aislamiento era una pequeña habitación del primer piso donde solían recluir a los niños con fiebre. Ahora no había ninguno, por suerte. ¿Por qué? ¿Se sorprendió el médico o es que ha notado que empeora? Pero entonces deberían traerla, la examinaré. Tenemos una recién llegada que es muy inestable. Agnès decidió ir a por todas y la chica no debe estar nerviosa. Llévela aquí al menos unos días, hasta que el chico se instale. El médico se encogió de hombros. Pero incluso en ese gesto Agnès vio acuerdo. La traeré enseguida, y se apresuró a seguir a Sima. El orfanato no estaba mal, y los niños que venían de familias desestructuradas, si carecían de atención y calor, al menos tenían para comer. E incluso los más delgados, que durante mucho tiempo siguieron haciendo escondites, arrastrando y escondiendo bajo el colchón o detrás del radiador, pan y cajas de zumo, e incluso estos chicos fueron engordando poco a poco. Pero con Sima era diferente. A Agnès le pareció que la niña se había vuelto aún más frágil y que tenía profundas sombras bajo los ojos. El médico se limitó a suspirar mientras la miraba. Vamos a bajarla, convino con Aliena. Sara puso confiadamente la mano en la de Agnès y la siguió. La sala de aislamiento era una habitación pequeña con las camas muy juntas. Paredes pintadas con óleo gris azulado, mesillas de noche y una ventana con una cortina blanca, eso era todo lo que había. Sara miró a Agnès, con los ojos llenos de una pregunta: ¿tengo que quedarme aquí sola? Iré a buscarte algunos juguetes y libros, dijo Agnès, y luego tendré tiempo para sentarme contigo y contarte un cuento. Y vendré a verte por la noche. ¿Estoy enferma como mamá?, preguntó Sara. Agnès se mordió el labio. No sabía si la niña había visitado a su madre en el hospital. Probablemente no. ¿Quién dejaría que una niña visitara a una paciente contagiosa? Probablemente a nadie se le ocurriría organizar sus encuentros. Pero Sara sabía que su madre había estado en el hospital y había muerto. Y ahora ella también iba a ser hospitalizada. Agnès se puso en cuclillas frente a la niña y la miró a los ojos. Sara le respondió con una mirada seria, triste, casi infantil. Mi pequeña, solo estarás aquí unos días. Y luego ya se nos ocurrirá algo. Quizá me dejen llevarte a casa. Agnès trajo a la niña algunos juguetes y un gran libro de ilustraciones, y hasta que tuvo que irse de servicio se sentó junto a Sara, le leyó y le contó los cuentos que a ella misma le habían gustado de niña. Asterisco. Wilson no tuvo problemas para encontrar el barrio donde vivían los gitanos en la lejana ciudad siberiana. Era un sector privado donde se apiñaban las casas antiguas, pero poco a poco fueron siendo sustituidas por mansiones de ladrillo rojo. Los gitanos se habían encaprichado de este lugar hacía mucho tiempo, y las casas más grandes y fuertes les pertenecían. Había una escuela cerca, y la mitad de los niños de las aulas pertenecían a familias gitanas numerosas. A Wilson normalmente le resultaba fácil llevarse bien con todo tipo de gente. La vida nunca le había malcriado, a los 40 años había estado en todas partes.
trabajó en obras de construcción y en un cerquero pesquero, ayudó a arqueólogos, cambió varias profesiones antes de licenciarse en Derecho. Había fundado su agencia hacía unos años, pero los casos que llevaba solían ser los más mundanos: seguimiento de maridos y esposas sospechosos de infidelidad, búsqueda de personas desaparecidas e incluso de animales. Había aceptado el caso que Agnès le había asignado porque ella había accedido a pagarle y porque esperaba resolver las cosas con suficiente rapidez. Sin embargo, las cosas no salieron como Wilson esperaba. Durante mucho tiempo los gitanos no quisieron hablar con él sobre el tema, ni darle detalles. Finalmente, tras dar dinero a una de las mujeres cuya familia era la más pobre del lugar, le escuchó. Tina dijo que había voces que la llamaban por su nombre. Solo ella las oía. Pero ella había sido extraña desde niña. Al principio, todos pensamos que era algo bueno. Cuando una niña así empieza a adivinar o a contar cosas, la gente le cree más. Pero ella era muy extraña. A veces se quedaba sentada, mirando fijamente a un punto y no decía nada. Para los que no la conocían, parecía que Tina estaba drogada. Y entonces me dijo que un hombre la estaba llamando. Todo el mundo le prohibía salir porque a menudo estaba fuera de sí. Solo podía vivir con nosotros con un ojo puesto en ella. Que no le pasara nada. La gitana hizo un gesto. Wilson no podía apartar los ojos de sus manos, tan flexibles y expresivas. Nadie se casaría con ella, porque, ¿qué hombre querría una esposa loca? Pero se marchó, nadie la vio irse. Ese hombre, lo que ella dijo de él, era una especie de secta. Solo que no adoraban a Dios, sino al diablo. Y la tenían en muy alta estima, a nuestra Tina. Y luego volvió y descubrió que estaba embarazada. Si hubiera tenido un bebé normal, habría crecido con nuestros hijos, aunque Tina no pudiera cuidarlo. Pero esa anciana de la que me hablaste, nos advirtió, y advirtió a Tina, que el bebé podría ser el mismísimo diablo. Y fue entonces cuando a Tina se le ocurrió: ella nunca ha sido astuta, excepto esta vez. Ella fue a este hombre, Nick, y arregló estar con él. Descubrió que no tenía hijos. Y siguió recitando conjuros para que él se llevara a este niño, si resultaba ser malo, si el nuestro lo alejaba. Cuando el niño nació, Tina lo quería mucho. Intentó hacer todo por él. Pero estaba claro que la vieja Romalia tenía razón. Cuanto más crecía Bar, más claro se volvía: no puede vivir con nosotros, no puede vivir con la gente en absoluto. Es malo, va a acabar muy mal. Le gusta herir a la gente, hacerla sufrir. En esa secta se creía que el dolor purifica, el sufrimiento purifica. Allí hacían sacrificios. Incluso creo que Tina los dejó porque temía que su hijo se convirtiera en un sacrificio tarde o temprano. Pero ni siquiera entonces pudo convencer a todos de que su hijo era un niño normal. Y llegó el día en que los nuestros le dijeron: vete donde quieras, no vivirás con nosotros, ahora estás mancillado. Pero Bar es todavía muy joven, hay que cuidar de él. Y entonces el niño fue llevado a alguien que podía creer que era su padre. Gracias, Wilson puso algunos billetes más en la mano del gitano: me has ayudado mucho. La mujer delgada, vieja y ojerosa lo miró con lástima. Que tengan cuidado, dijo. Si hay personas que acojan a este chico, que tengan mucho cuidado. Cuanto más crezca, más cosas terribles podrá hacer. No me gustaría volver a verle. Díselo a la gente que te envió. Wilson lo prometió. Asterisco. Nick mantuvo su promesa a su esposa, también. Se hizo la prueba de paternidad. Pero el hombre avisó al centro médico. Estoy dispuesto a pagar más. Pero necesito 2 resultados. Es decir, si resulta que de hecho soy el padre de este niño, me darás un papel. Pero si no es así, haga otro papel. Sabré la verdad, pero tengo que decirle a mi esposa que el niño es mío.
Agnès estuvo ocupada hasta la tarde. Tuvo que ayudar a los niños a prepararse para ir a la cama, asegurarse de que se cepillaban los dientes, hacían sus camas. Tranquilizar a los que no solo no querían dormir, sino que molestaban a los demás. Calmar a algunos, sentarse en la cama, decirles unas palabras cariñosas. Inconscientemente, Agnès esperaba que Bar, al que inmediatamente rebautizaron Bóreas, montara una escena como la que hacía casi todas las noches en casa. Gritando, exigiendo una cosa u otra. Tal vez Agnès incluso deseaba eso, esperando que un niño tan inadecuado fuera trasladado a otro lugar. Pero el gitano solo la fulminó con la mirada, y se arrastró con la cabeza bajo la manta. Agnès se sorprendió a sí misma no creyendo que el niño hubiera cambiado para mejor. Era la calma que precedía a la tormenta. Entonces la profesora de guardia pidió a Agnès que limpiara el suelo del retrete. Y la mujer también sintió ganas de hablar, así que siguió con la niñera, le habló a Agnès de sus 3 hijas y sus muchos nietos. La hija menor era especialmente exigente. Se había casado hacía poco, aunque sus padres les habían ayudado a comprar un apartamento, su hija exigía más dinero, para los mejores muebles. Agnès escuchaba, arrugada, rezando para sus adentros que Anna Stepanovna terminara sus historias lo antes posible. Porque no podía decir que quería sentarse junto a Sima. Pero la profesora seguía pasando de un tema a otro, y, finalmente, Agnès no pudo soportarlo más. «Bajaré a la sala de aislamiento a ver cómo está la chica», dijo levantándose. Agnès caminó por el pasillo. Estaba oscuro en la sala de aislamiento, pero a través de la puerta de cristal podía ver sombras moviéndose en el interior. Unos pasos más y oyó una respiración confusa. La joven aceleró el paso. Abrió la puerta y por un momento se quedó inmóvil, incapaz de darse cuenta de lo que estaba viendo. Gypsy se había subido a la cama donde yacía Sara y estaba apretando una almohada contra la cara de la chica. Ella intentó en vano liberarse. O mejor dicho, ya ni siquiera lo intentaba. Si Agnès no hubiera llegado a tiempo. Agnès la oyó gritar como desde fuera. No se dio cuenta de que era ella. Agnès se apresuró a apartar al chico, era importante para ella no matarlo, sino ver si Sara estaba viva e ilesa. Pero Bar la empujó con tal fuerza que no se trataba de un niño, sino de un hombre adulto. Agnès no podía mantenerse en pie. Golpeó con la espalda el borde de hierro de la cama de enfrente. El dolor la dejó sin aliento durante unos segundos. Luego se lanzó de nuevo contra el chico, y ahora ni siquiera intentó igualar su fuerza con la de él. Este era el enemigo, lo único de lo que se daba cuenta en ese momento, y había que derrotarlo a cualquier precio. Toda su desesperación después del colapso de su propia familia, toda su rabia contra el destino, todo su amor por esta niña, lo puso en este golpe. Y entonces algo explotó en su cabeza y no pudo recordar nada más. Asterisco. ¿Te das cuenta de que, de no haber sido por el profesor de guardia, podrías haber matado a esa niña? Le preguntó el psiquiatra una y otra vez. Pero Agnès pasó de él. Ya se había enterado de 2 cosas que solo le importaban a ella: Sara estaba viva y estaba en el hospital. No intentó explicar nada más a nadie. Su vida era monótona. Sin una medicación fuerte, Agnès se agitaba y empezaba a decir tonterías desde el punto de vista de los médicos. Sobre un niño maldito que solo era malo, sobre otro niño al que había que salvar. Su médico de cabecera se limitaba a encogerse de hombros. No podía considerar seriamente que la paciente hubiera visto una película de terror y enfermara sobre esa base. A Agnès le administraron fármacos potentes, así era más fácil. Y dormía la mayor parte del día. Apenas podía levantarse, con la cara gris e hinchada. Se movía por la sala y el pasillo como un zombi. Su madre y su padre la visitaban una vez a la semana, el médico no lo permitía más a menudo. Su madre lloraba todo el tiempo, cuando le traían a Agnès, cuando intentaba alimentar a su hija y cuando se separaban.
A la madre le parecía que algo en Agnès estaba permanentemente roto y no podía arreglarse. Agnès no preguntó ni una sola vez por su marido. Cuando Nick regresó de Siberia, su suegro le llamó, le contó lo ocurrido y le preguntó qué iba a hacer a continuación. Agnès enfermó por culpa de ese chico que trajiste a casa. ¿Te das cuenta? Es mi hijo. El tono de Nick era inflexible. Tengo los resultados del examen genético. Me importa una mierda tu pericia. A ella también la mató, por cierto, que la engañaras. Diablos, si les pasa a otros hombres, tratan de ocultárselo a la familia. Si tiras al hijo de otro hombre sobre su cabeza, es un verdadero desastre. Ese es mi hijo, repitió Nick tercamente, no te metas en mi vida, no es asunto tuyo. Y esa es mi hija. Y si no eres gilipollas, ahora mismo deberías estar de rodillas, dando tu vida por curarla. ¿Has visto en lo que se ha convertido? Nick colgó. Agnès es adulta, el hospital la curará, estará bien. Pero el hecho de que intentara matar al niño le impactó. El orfanato aún no había tenido tiempo de ver el lado malo de Bar. El gitano fingía ser extremadamente hábil, impensablemente hábil para un niño de 6 años. Hasta ahora les había parecido a las chicas de la guardería un niño vivaracho y ágil. Pero Nick había visto con sus propios ojos lo que Bar hacía en casa, y cómo reaccionaba Agnès. Quizás si hubiera intentado castigar al niño desde el principio, no habría ocurrido. Pero se había contenido durante demasiado tiempo, la ira se había acumulado y ahora había salido a la luz. Nick estaba mucho más preocupado por Bar que por su mujer. Es tan pequeño, se rompe tan fácilmente. Su psique, por supuesto, ya está dañada, y solo el amor, solo una actitud cuidadosa, puede curarlo. Agnès está obsesionada con esta chica. Nick también habría aceptado acogerla en la familia, si Agnès hubiera cuidado de la niña gitana sin rechistar. Pero después de lo que ha hecho. La cara del niño está rota, conmoción cerebral. Por supuesto, estaba fuera de cuestión que Bar y Agnès vivieran en la misma casa. Últimamente Nick a menudo sentía que alguien tomaba decisiones por él. Lógicamente, debería haberse reconciliado con su mujer, visitarla en el hospital, pedirle perdón. Y luego hacer lo que ella hubiera querido, acoger a esa enferma en casa. Pero él estaba definitivamente en el anzuelo, y esta fuerza lo atraía contra su voluntad. Ni una sola vez fue a ver a su mujer. Se explicaba a sí mismo y a los demás que su llegada podría agitar a Agnès y empeorarla. Pero visitaba a Bar con regularidad. El gitano estaba tranquilo. En el hospital infantil se pasaba el día sentado en su cuna, meciéndose ligeramente de un lado a otro. Parecía haber olvidado cómo ir al orinal, y las enfermeras se quejaban a Nick de que no tenían tiempo para lavar al niño. Tráiganle un pañal si le sobra tiempo. Ya tenemos bastante trabajo. Nick llevaba pañales, zumos, fruta, tanto lo necesario como lo permitido. Los ojos de Bar se ponían vidriosos al verle. Nick era el único con el que hablaba ahora. A menudo murmurando algo en un idioma desconocido, N luego exigió al hombre. «Échala. ¿Es mala?» Nick se dio cuenta de inmediato de quién hablaba. «Sé que te ha hecho daño. Pero seguro que es por algo. ¿También fue tu culpa?» «Estaba jugando. Y ella me golpeó. Eso duele mucho. Quiero vivir contigo, pero no quiero vivir con ella. ¿Deshazte de ella?» «Vamos a resolver todo cuando te mejores». Nick trató de ser diplomático, tal vez se reconcilien y todo estará bien. ¿Sabes lo genial que es tener una mamá? Tengo una mamá. Vamos con ella. Gypsy se agarró a la manga del hombre, y Nick no tuvo más remedio que distraerlo con la conversación. Asterisco. En el orfanato no paraban de hablar de lo que había pasado. La maestra de guardia, que aquella noche había acudido corriendo al ruido, al ver lo que ocurría,
había golpeado a Agnes en la cabeza con el único objeto más o menos pesado que tenía a mano, un trípode de un gotero. La misma maestra se había convertido en una heroína que había salvado la vida de la niña. Solo un poco más, se repetía a sí misma: oh, chicas, no os podéis imaginar lo duro que fue para mí golpear a una persona viva. Cuando Vara recibió el alta, el orfanato organizó casi una celebración en un intento de resarcirse. Le recibieron con globos luminosos, todo el mundo se mostró cariñoso con él, y durante un tiempo no quisieron darse cuenta de cómo había cambiado. En lugar de un niño activo delante de ellos, era ahora una criatura que no quería escuchar a nadie y no quería obedecer a nadie. De vez en cuando el niño se quitaba la ropa y corría desnudo, casi nunca hablaba en voz baja, las muecas y los gritos sustituían al habla coherente, pero he trabajado con niños durante años, y estoy confundido. Nunca había visto esto. Tampoco nuestro psicólogo. Lo mantendremos en observación, pero probablemente tengamos que trasladarlo a un internado psicocrónico. Pero no podemos hacer eso. El ambiente allí. El chico estaría completamente marchito. Me lo llevaré de todos modos. Empecemos el papeleo. Si decides hacerlo, me opondré. Con esas palabras, el director cortó la conversación. Ese mismo día, cuando Meg bajaba las escaleras, vio a Vara sentada en los escalones. Las escaleras del orfanato estaban bordeadas de caminos, básicamente no pasaba nada si un niño se sentaba. Pero no estaba bien. ¿Qué haces aquí?, dijo Meg severamente a la gitana. Deberías estar en tu grupo, ¿me oyes? Ponte ahí. Por un momento a la directora le pareció que Bar quería arrojarse a sus pies. El muchacho se agachó rápidamente, agarró a Nina Alexandrovna por el tobillo y tiró de ella con toda la fuerza que pudo. La anciana perdió el equilibrio y voló hacia abajo, arrastrando a Bar con ella y sin tener tiempo de extender las manos para suavizar el golpe. Al oír el estruendo, los niños y los cuidadores salieron corriendo de las habitaciones. Bar gritó a voz en grito, señalando a la todavía tendida Nina Alexandrovna. Me ha pegado. Me ha pegado. Alguien corrió hacia la mujer, y otro se apresuró a llamar a una ambulancia. Asterisco. Nick sabía que el niño gitano iba a pasar esta noche su última noche en el orfanato. Estaba encerrado en la misma celda de aislamiento donde había estado Sara, y al día siguiente lo llevarían al internado psiconeurológico infantil. Todos estos días Nick fue atormentado por visiones. Un pueblo abandonado, aislado del mundo entero, rodeado de bosque. Algunas de las casas se habían convertido en ruinas, nadie segaba la hierba alta que las rodeaba. Pero aquí vivía gente, y en cuanto Nick cerraba los ojos, podía ver sus caras. Causar dolor, generar dolor, el dolor de los demás te hace más fuerte, oía cantar a las voces. No descansaban ni de día ni de noche. Cuando Nick se miraba en el espejo, solo se veía a sí mismo durante los primeros segundos, y luego aparecían ante él las mismas escenas en la pantalla, caras, voces, el murmullo de alguien. Esa gente esperaba algo de él. Nick adivinó, debía llevarles al gitano. El Bar no era su hijo, una prueba lo confirmó, una prueba que Nick no iba a mostrar a nadie. Porque no importaba, él y solo él tenía que llevar a Bar a donde lo estaban esperando, donde ambos estaban esperando. En mitad de la noche paró un taxi y condujo hasta el orfanato. Aún era muy joven y ágil, y no le costó nada saltar la valla. Era como si algo impulsara a Nick, nunca antes había estado aquí, pero ahora recorría el edificio sin vacilar, tratando de moverse lo más silenciosamente posible, y en la ventana más alejada, en el primer piso, vio el rostro de un niño gitano apoyado en el cristal. Nick señaló la ventana y susurró con un solo labio. Vamos. Asterisco. Por la noche Agnes no recibió su dosis habitual de pastillas. Al principio pensó que la enfermera se había olvidado de hacerlo. Agnes salió de la habitación para recordárselo. La enfermera estaba sentada en su escritorio, con la lámpara encendida.
Y su medicación ha sido cancelada, dijo. ¿Por quién? ¿Quién? ¿Cuándo? El médico de guardia. Hable con él mañana. La enfermera sabía que a veces los pacientes se acostumbran tanto a sus inyecciones y pastillas que sufren cuando dejan de recibirlas. Así que Agnès pasó la noche sin dormir. Intentó no pensar en su vida, que parecía completamente arruinada. Aunque no la juzgaran, porque la considerarían loca, ¿quién le daría el bebé? Agnès lloraba en voz baja, para no despertar a nadie a su alrededor, pero tan amargamente, como si la hubieran separado de su propio hijo. Por la mañana se negaba habitualmente a desayunar, la visión de aquella papilla gris e insípida la ponía enferma, pero bebía té para mantener las fuerzas. Agnès quiso intentar hablar con el médico, pero antes de que empezara su ronda, una enfermera entró en la habitación. «Alguien quiere verla», dijo. Una mirada de desconcierto se deslizó en los ojos de Agnès. Su padre y su madre la habían visitado hacía poco. Les costaba venir hasta el otro lado de la ciudad para verla. ¿Y Nick? Dios no lo quiera. No estaba preparada para verle. Se había convertido en un completo extraño para ella. Agnès tenía miedo de perder el control cuando viera a su marido. Cuando Agnès fue introducida en la habitación donde solían tener lugar las visitas con sus seres queridos, hasta hacía poco, estas reuniones siempre habían sido atendidas por una de las enfermeras, vio a un hombre cuyo rostro no pudo recordar inmediatamente. ¿Era usted el detective al que había confiado? Agnès se sintió terriblemente avergonzada. Era una buena clienta, un sueño hecho realidad, la pieza central de un manicomio. «Pronto saldrás de aquí», dijo Wilson. Agnès no podía creerlo. Se sentó y miró el jersey de Wilson, blanco con renos azules. Un jersey muy bonito. Y que le iban a dar el alta, eso ya lo había oído, claro. Ese niño casi causa otra muerte el otro día. El director del orfanato está tendido con una herida en la cabeza. Hay testigos de lo que pasó, y ahora no hay duda de que tú también dijiste la verdad. Solo querías proteger a la niña de esta criatura. ¿Cómo decirlo? Por cierto, la niña ha desaparecido. La mirada de Agnès expresaba tal horror que Wilson dijo, tocándole el brazo. No temas, no aparecerá de repente en tu puerta. Se sugiere que fue robado y se lo llevó su marido. Mientras la policía trabaja en esa teoría, le daré mi opinión. Todos están conectados al mismo culto. Viven recluidos. Comenzó como una especie de centro de reeducación para drogadictos usando trabajo físico y religión. Y en su mayoría era gente marginada de la que la sociedad estaba feliz de deshacerse. Ocuparon uno de los pueblos vacíos y con el tiempo, cayeron en el olvido. Hasta que fueron dirigidos por un hombre muy peculiar. Una especie de predicador, y si no me equivoco, es hipnotizador. Todos ellos tienen un culto al dolor, si se me permite decirlo. Creen que el dolor ajeno es una energía que les da un poder increíble. Por eso el diablo es tan poderoso en la tierra, porque hay mucho dolor para todos. Y este niño es el digno hijo de ese mismo predicador. Creo que tu marido llevará al niño allí y se quedará con él. Todos pensaban que estabas loca, pero realmente es él. ¿Y Sima? Preguntó Agnès con impaciencia, era lo más importante para ella. No te preocupes por la niña. Se anunció una colecta a través del periódico, de la televisión, porque al principio no era una suma tan exorbitante. El dinero se recaudó rápidamente, y ahora Sima no tendrá que esperar una cuota. La operarán la semana que viene, y los médicos estiman que el pronóstico es favorable. Sí. Si me dan el alta, ¿puedo al menos cuidarla en el hospital? Entiendo. ¿Qué soy ahora? Pero ella ya no puede ir a un orfanato. Quizá le encuentren una buena familia. La mejor. Solo ahora, por primera vez,
Agnes vio sonreír a Wilson. Una sonrisa muy leve, deslizante, y sin embargo. Lo intentaremos. Tengo algunos contactos, para que la mejor familia para ella seas tú. Estoy segura de que así será. Agnes se cubrió la cara con las manos y lloró. Por primera vez en estas terribles semanas sintió una embriagadora sensación de alivio. Le parecía que en aquellos momentos ella misma renacía, sus esperanzas, sus preocupaciones, sus ganas de vivir. Y Wilson, de pie junto a ella, le acariciaba la cabeza en silencio, como si no fuera Sara, sino ella misma, la que seguía siendo una niña pequeña.